Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿no? Perfecto. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la presentación. Y aparte de los organizadores, muchas gracias por la invitación. Estamos co-organizando este evento, entonces también soy juez y parte, ¿no? Pero bueno, es un gusto poder hablar de estas cosas y además es un gusto, tengo que saludar a mi querida profesora Cristina, que fue un gusto escucharla de nuevo después de tanto tiempo. Eh, como, como ya me estaba comentando Consuelo, vamos a hablar ahora y he enfocado un poco las charlas en este tema de, digamos, el aprendizaje de máquina, el aprendizaje automático en el mundo real. En realidad todo acontece en el mundo real, ¿no? Porque es donde vivimos, pero quizás hablar un poco de las características de la aplicación, de la resolución de problemas y este tipo de cosas. Y a su vez, tengo que confesarles que a medida, es una ventaja que tiene hablar al final, o a su vez es también es un bug y es un feature, ¿no? Es que he ido escuchando a los otros panelistas y, bueno, a su vez es un tema muy interesante, ¿no? Porque, bueno, cada uno tiene una visión diferente de las características de este problema. Entonces, bueno, antes de comenzar, como creo que no todo el mundo conoce a INRIA, INRIA es un instituto francés, ¿no? Es el Instituto Nacional en Francia de Investigación en Ciencias y Tecnologías Digitales. Nos dedicamos, tiene aproximadamente 50, un poco más de 50 años, 52, y surgió con la idea de generar una independencia tecnológica francesa, y en los últimos 50 años hemos estado implicados en el estado del arte. No tengo tiempo para hablarles de todo lo que ha hecho Intria, pero les puedo decir que en este momento estamos usando como mínimo tres tecnologías que ha inventado Intria. Una de ellas, el packet switching, que es la base de Internet. Entonces, con esto quiere decir, cuando buscamos transferencia tecnológica y maximizar el impacto, creo que es autoexplicativo. INRIA tiene 9 centros en Francia, somos más de 4.000 investigadores, y tiene un centro fuera de Francia, que es este centro de INRIA en Chile, en que nos dedicamos a continuar con la misión de INRIA, solo que en Chile, está estableciendo un enlace entre la industria y la academia, generando todos estos spillovers positivos. No somos un centro aparte de INRIA, somos parte integral de INRIA. Y bueno, trabajamos en varios temas, no solo en inteligencia artificial, también en el área de modelado, simulación, optimización, logística, Internet de las cosas, pero tenemos un énfasis especial en la inteligencia artificial porque también es un poco como la razón misma por la que nos estamos reuniendo aquí hoy, porque es que ahora la inteligencia artificial es como el momento de la inteligencia artificial, y en particular es el momento de este tipo de inteligencia artificial en la que trabajamos, que le llamamos el machine learning, el aprendizaje automático. No tengo tiempo ahora, y ya en otras charlas han hablado de que existe otros tipos de inteligencias artificiales. Ya que a mí me gusta de la computación es que tendemos a ponerle nombres correctos a las cosas, ¿no? Mientras que los matemáticos tienen algo como, no sé, los sistemas ergódicos, que uno no sabe qué cosa es a partir del nombre, o es un nombre un poco rebuscado. Inteligencia artificial va de hacer una inteligencia que sea artificial. Entonces, hay otras áreas que tienen que ver con optimización, con inteligencia artificial simbólica, que está basada en cómo se realiza el razonamiento a un nivel superior, pero el Machine Learning, que es lo que nos ocupa en particular y que resulta, digamos, uno de los resultados más importantes en los últimos años, en los últimos 20 años de la inteligencia artificial, consiste en este proceso de modelar un proceso cognitivo a partir de una experiencia previa. O sea, a partir de datos, no de conocimiento, aprender, ¿no? Y aquí hay una tensión que es una tensión, en realidad esto es una verdad a medias, porque siempre, y ya que estamos hablando de resolver problemas prácticos, siempre que uno está resolviendo un problema práctico,
está aprendiendo del problema y por tanto está de alguna forma directa o indirecta insertando este conocimiento que podemos llamar simbólico, este conocimiento superior, en la forma en que resolvemos el problema. Por eso es que muchas veces, por ejemplo, he escuchado ayer, estábamos hablando, ¿no? Que si los features, tenemos que saber qué features poner. Bueno, pues una vez que uno está poniendo features, está incorporando conocimiento. Se ha dicho, conectando con la presentación de la profesora Cristina, está introduciendo biases, ¿no? Porque a medida que uno toma decisiones en el diseño de la solución, está incorporando este tipo de prejuicios. Y ahora, tipo, como en realidad es fruto del éxito, ¿no? Fruto del éxito del propio Machine Learning, en que hemos creado algoritmos muy poderosos, nos tenemos que preocupar con la potencia del algoritmo. Y es esta justo la preocupación que estamos hablando, lo dijo Cristina, y a mí me gusta mucho esa expresión. Al final, hacer buen Machine Learning es sobre todo saber aplicar bien los frenos, no saber aplicar tanto el acelerador, ¿no? Porque es como saber que estamos aprendiendo de forma correcta. Entonces, el componente principal, bueno, primero aquí tenemos una descripción. Es muy difícil crear una taxonomía exacta de dónde se inserta el Machine Learning, el Deep Learning y todas estas cosas, pero bueno, dentro de la inteligencia artificial en general hay un subconjunto de áreas que es esta que llamamos Machine Learning, que aprende a partir de los datos, no del conocimiento explícito, explicitado como reglas de forma simbólica. Y dentro del Machine Learning entonces tenemos una parte que intenta comprender representaciones y como caso particular tenemos el Deep Learning y vamos a hablar un poco de esto, eh, pero es un tema, digamos, ahora se ha puesto muy de moda. En realidad, en mi experiencia, hay muchos problemas que se pueden resolver usando solo el Machine Learning, digamos, general, ¿no? Pero por otro lado, el Deep Learning simplifica y es como tener una bazooka hasta cierto punto, ¿no? En el sentido de que hay problemas que requieren menos esfuerzo, pero, o sea, menos esfuerzo computacional, pero colocando Deep Learning uno es capaz de, entre comillas, resolver cualquier cosa. Y esta revolución se debe a tres elementos como mínimo. Yo diría que hay un cuarto que les voy a comentar ahora después, pero como mínimo a estos tres que nos permiten comprender el estado que llegamos ahora y a su vez comprender cuáles son los desafíos de aplicar este tipo de métodos digamos, en el mundo real. Primero, en los últimos 20 años ha habido un desarrollo muy importante con relación a los nuevos modelos, ¿no? Había una barrera práctica, no tengo tiempo de explicarles ahora, pero esencialmente les puedo contar una historia personal. Creo que cuando empecé yo a trabajar en redes neuronales hace demasiado tiempo, cuando todavía era una cosa muy poco interesante para el resto de la gente, lo primero que hice fue construir una red profunda, lo que llamaríamos ahora una red profunda, ¿no? Con muchas capas y tal. Y no me funcionó. No entendí nada porque yo me estaba leyendo el libro de redes neuronales y dije, bueno, debe ser que no sé. Y resulta que no, que es que hay una barrera que incluso ahora todavía no comprendemos, que los algoritmos que teníamos en aquella época no eran capaces de hacer deep learning. Esto se resolvió y se resolvió de diferentes formas y ahora tenemos métodos muy poderosos que consiguen resolver este problema de hacer, digamos, comprender el problema con una abstracción progresiva. Después tenemos una situación que es una serendipia, es una ventaja no esperada, que es la oportunidad de tener mejor hardware. Es verdad que el hardware es caro, como los autos, bueno, son caros y todas las cosas valen, ¿no? Pero resulta que el nuevo hardware, a un precio muy inferior del que sería comparable con el hardware anterior de las CPUs y todas estas cosas, permite aplicar redes neuronales en particular con mucha eficacia. ¿Y por qué se debe esto? Son estas GPUs que hablamos todo el tiempo. Una GPU esencialmente es un, un computador dentro de nuestro computador dedicado a procesar escenas de gráficas, que sobre todo lo que hace es transformaciones algebraicas encima de matrices o de matrices n-dimensionales, que se llaman tensores, y resulta que una red neuronal es eso. Alguien en algún momento unió estos dos puntos y cuando uno habla con NVIDIA, que es el principal fabricante de estas GPUs que se usan para Deep Learning,
ellos no fue un producto que buscaron crear, es un producto que les cayó en las manos. Y hay estas historias que de pronto se empezaron a ver que las universidades compraban este hardware que normalmente se usaba para jugar, ¿no? Y eso ha causado una revolución porque problemas que no eran técnicamente tratables se volvieron tratables y tratables por mucha gente. Y después, por otro lado, es algo muy importante que tenemos mejores datasets. Y esto es muy importante porque si decimos que el Machine Learning consiste a partir de datos, ¿no? Si no tenemos buenos datos, resulta muy complicado aprender, ¿no? Y lo que ha sucedido es que en los últimos 10 años hay un esfuerzo de muchas instituciones del mundo, en Estados Unidos, en Canadá, por ejemplo, en Europa, empresas también como Microsoft, han creado datasets públicos que exponen un cierto desafío al estado del arte, como reconocer imágenes, por ejemplo, ¿no? Un problema que hace 15 años se pensaba que era imposible que un computador lo resolviese, pues ahora las redes neuronales profundas tienen comportamientos sobrehumanos, quiere decir un comportamiento mejor que los humanos reconociendo estas imágenes o traduciendo automáticamente y todas estas cosas. Y esto se debe a que se crearon estos datasets y se hicieron disponibles. Y esto es muy importante porque, de nuevo, para hacer Machine Learning, lo que sí hace falta sí o sí, y sin eso no podemos hacer nada, son datos, ¿no? Pueden ser que sean datos malos, pueden ser que sean datos incompletos, pueden ser que sean datos no etiquetados, pero sin datos no hay nada que hacer. Muy frecuentemente a nosotros nos pasa que empezamos a hablar con algún tipo de partner, empresa que desea aplicar Machine Learning, tiene una idea que además es interesante de resolver, pero no existen datos. Y entonces, si no hay datos, ¿sabes? No data, no party, ¿no? No es, el Machine Learning necesita datos. Puede ser que creemos una herramienta para capturar estos datos de forma inteligente, pero sin los datos no hay nada que hacer. Y entonces este éxito ha creado a su vez un problema, que es que como siempre que hay mucho éxito, se genera mucho ruido. Hay mucha gente que dice que hace Machine Learning, hay mucha gente que dice que sabe hacer Machine Learning. Si buscan en Google hay un video musical, creo que de Justin Bieber, que tiene lugar en una conferencia de Deep Learning, ya me parece una cosa completamente loca, ¿no? Bailando como si algo de Deep Learning y tal, es una cosa muy particular. Eso es bueno y es malo. Por un lado, es bueno porque las empresas, la sociedad, la gente, todos comprendemos que la inteligencia artificial está ahí, el deep learning en particular, el machine learning está ahí y se puede aprovechar, pero a su vez genera mucha confusión y a su vez después mucha frustración porque se dispara el síndrome Dunning-Kruger, que si no sé si lo conocen, son dos investigadores, dos psicólogos que describieron un fenómeno en que la gente cuando no sabe de algo encuentra que ese algo es particularmente simple y por tanto lo intenta hacer, y la gente que sabe de un tema lo encuentra particularmente complicado y se abstiene de trabajar en eso o de actuar. El resultado que tenemos es que la gente que hace cosas son los que no saben, ¿no? Y lo cual es muy peligroso. Y, por tanto, y no solo peligroso en el sentido negativo de que vaya a haber una guerra mundial o algo así, sino peligroso porque genera frustración. Dice, ese problema no se resuelve, ¿no? Y lo que pasa es que hay que sentarse y resolverlo en profundidad. Quizás uno de mis mensajes hoy es que si bien el Machine Learning es una disciplina, el Data Scientist es una persona que tiene un interés en resolver el problema y llegar hasta el fondo. Es hasta un cierto punto de vista como un detective de datos, ¿no? Que usa modelos, que usa visualización, que comprende cada vez mejor lo que está resolviendo y al final, como diría Buda, la iluminación está en el balance, la iluminación está en tener datos y conocimientos del problema para resolver el problema final. Y bueno, estamos en esta situación. Yo, se ha dicho de paso, como estoy hablando casi al final, he tratado de hacer que la charla sea un poco más divertida, ¿no? Mucha gente cree que esta parte de hacer deep learning y machine learning es una cosa mágica, ¿no? Por un lado, estamos escuchando todas estas preocupaciones con el bias y la ética, la sociedad cree que vamos a destruir la humanidad. Por otra parte, el resto de la gente de computación nos envidia mucho porque somos la profesión mejor pagada dentro de la computación ahora mismo, ¿no?
Los matemáticos creen que nos dedicamos a hacer tonterías porque, bueno, porque no demostramos teoremas, pero en realidad la ventaja y la realidad, y es lo que me gustaría hacer énfasis aquí, es que ¿por qué resulta tan interesante y por qué ahora? Es porque la inteligencia artificial, este se ha dicho de paso, es Jean Lacan, uno de los principales investigadores de Deep Learning. Hemos hecho una transición de aquí a aquí, ¿no? Hemos hecho una transición en que hace 10 años el Machine Learning y el Deep Learning necesitaba digamos, era una disciplina que se discutía en círculos reducidos, en pequeñas catedrales, por llamarlo así, en palacios de cristal. Ahora se ha vuelto tecnología. Ahora, literalmente, cualquiera puede empezar a hacer Deep Learning en los próximos 5 minutos porque hay, primero, innumerables librerías y software disponible capaz de hacer Deep Learning que lo simplifican mucho. Hay incluso recursos gratuitos, que hay empresas, no voy a entrar a hacer publicidad de nadie, pero hay empresas que ofrecen recursos gratuitos para hacer Deep Learning en la nube sin necesidad de invertir nada. Y podemos muy rápidamente empezar a validar y por tanto, entre comillas, usando un término español que no sé si se aplica exactamente en Chile, pero tomar el riesgo, la pelota está en nuestro tejado, ¿no? O sea, ¿por qué no hacemos Deep Learning o por qué no hacemos Machine Learning en general? Es nuestra responsabilidad, cada uno tiene que responderse. Yo creo que es la hora de saltar a esto. Y por otro lado, dándole a esto una perspectiva práctica, que es la visión que tiene mi charla hoy, entre comillas, me estoy mordiendo la lengua porque hay muchos temas interesantes, un poco más teóricos, pero quiero mantenerme en este contexto práctico. Existe una oportunidad muy buena, y además una oportunidad muy buena aquí en Chile, porque hay un mandato, no solo gubernamental, sino en las empresas, hay una progresión de hacer este proceso de transformación digital, ¿no? Y si nosotros participamos y aprovechamos el momento de la transformación digital para participar de él y hacer que esa transformación digital sea data science friendly o machine learning friendly, ¿no? Que los datos queden verdaderamente digitalizados y gobernados correctamente, que, por ejemplo, que los tipos de datos estén correctamente almacenados, que se puedan cruzar y todas estas cosas, pues es un buen momento porque es un punto de transformación en que de una forma oportunista en el sentido positivo, nos podemos insertar nosotros y mejorar y ofrecer mucho más valor que la simple transformación. Mientras que la transformación digital permite, bueno, que ahora es obvio porque estamos todos en casa y estas cosas y trabajando remoto, pero poder mantener los procesos productivos sin que haya una presencia física. Una vez que eso es digital, entonces podemos empezar a crear hipótesis, visualizar información, comprender mejor los procesos, modelarlos y en pasar a esto que llamamos una toma de decisión basada en datos o una toma de decisión basada en modelos, en que en realidad es cuando podemos empezar a generar valor y hay un contexto que resulta muy positivo. No hay que esperar a que sea no sé, el Terminator que regrese del futuro, pero ya hay un contexto en el sistema productivo que facilita este proceso. Y por otro lado, porque las empresas están comprendiendo que cada vez tienen más esto que se llama información oscura, ¿no? Por un lado, ¿qué quiere decir? Y esto es prototípico, lo encontramos nosotros en todos lados, en Francia, en Chile, en muchos proyectos que hemos tenido, es que la información sí está disponible, está digital, pero está en una forma en que no está disponible para ser analizada. Por ejemplo, un PDF. Se ha dicho de paso, alguien en algún momento tendrá que pagar la culpa de haber inventado el PDF, que es la peor forma de almacenar información digital posible, ¿no? Cuando uno genera un PDF, esencialmente está destruyendo toda la información del texto. Para que tengan idea, el PDF ubica en las posiciones X, Y los caracteres independientes. No hay ni siquiera la noción de una línea de texto, ¿no? Entonces, alguien que lee un PDF tiene que venir a empezar a hacer ingeniería inversa de qué cosa es una línea de texto, para darles una idea, ¿no? Y resulta que es el medio en que compartimos información. Yo ahora mismo acabo de enviar mi presentación como PDF, ¿no? Y entonces, por un lado tenemos estos problemas en que hay mucha información que está en un modo
oscuro, que está disponible, pero no disponible de forma transparente. Y después que tenemos una dicotomía constante entre Big Data y el Small Data, ¿no? O sea, hay muchos casos en que sí, bueno, qué sé yo, estas cosas que se hablan de Google, oh, que tiene mucha información, Facebook, por supuesto. El negocio de Facebook es sacarnos información a todos. Cuando vamos a la realidad, lo que pasa es que a lo mejor una empresa quiere predecir, no sé, la producción de un campo agrícola y tiene medido los últimos 5 años. Eso es bastante pocos datos, ¿no? Necesitamos incorporar datos que vengan de otro lugar y este tipo de cosas. Entonces, para esto, en realidad no es una fórmula secreta, es algo, de hecho no es secreto porque se lo estoy contando, pero nosotros generalmente replicamos el mismo principio que consiste en trabajar de conjunto con nuestros partners, creando primero una plataforma habilitante que permita que tanto los partners como nosotros trabajemos juntos, veamos los mismos datos, veamos los mismos resultados, e ir avanzando dentro de la organización, porque a su vez hay que evangelizar, y yo puede ser no muy sofisticado, pero yo llamo esto el principio del sándwich, ¿no? Hay que hablar primero con la capa de arriba que toma las decisiones, pero a su vez hay que hablar con la parte de abajo del sándwich, digamos, los frontline users, los ingenieros, los técnicos, las personas que sufren el problema, para descubrir cómo resolverlo y garantizar la adopción. Y si no, siempre va a haber alguien cuestionándose dentro de la empresa o la organización qué es lo que están haciendo, ¿no? Y no pertenezco a los seguidores del Botafogo, no sé, usando un equipo brasileño. Pero hay otros casos en que la justificación no me resulta tan importante, sí me interesa que funcione bien. Y hay técnicas, no tenemos tiempo de hablar de esto, pero hay técnicas, muchas, para garantizar que esto funcione correctamente. Y en particular, hay que comprender que cuando hacemos Machine Learning y queremos garantizar que el sistema funcione en el futuro, la obsesión, por eso broma medio en serio les decía que era aplicar el freno de mano, ¿no? El problema principal ahora, que tenemos ahora mismo con la mayor parte de las aplicaciones, digamos, reales del Machine Learning, es que los métodos de Machine Learning tienen demasiada potencia. Es como que todos los métodos de Machine Learning son un Ferrari. Y necesito garantizar que vaya a la velocidad suficiente para que no aplaste a las personas por delante. O, usando un ejemplo más Machine Learning, por ejemplo, tenemos aquí digamos, un supuesto problema. Yo quiero modelar esta I real, que es esta curva que es en forma de seno. Tengo una serie de mediciones con ruido, que son estos puntitos azules, ¿no? Y aplicando un modelo de Machine Learning, no tengo tiempo para contarles, pero uno relativamente sencillo, hago un modelo que funciona, dado que recibo una X, genera una Y, casi igual a la función real, a pesar de que yo estoy leyendo estos datos con ruido, que no son exactamente la función real, ¿no? Esto ha funcionado bien. ¿Qué pasa? Que si yo a ese mismo modelo le cambio los parámetros, es como tener una radio que haya que sintonizarla correctamente, entonces en vez de hacer una función seno, entre comillas, perfecta o muy cercana a la real, empieza a intentar seguir cada uno de los puntos y hacer una aproximación demasiado buena de los datos. Y esto, me encanta esta imagen aquí, es como hacer overfitting, ¿no? Me voy a hacer la cama que me resulte más cómoda, solo que la cama solo la puedo usar yo en una posición, ¿no? Esto en realidad no responde a la realidad. Esto es muy peligroso. Esto, si yo les digo, es el principal problema que tenemos que evitar haciendo Machine Learning, el overfitting. Y para eso, bueno, tenemos numerosas técnicas, podemos separar el conjunto, separar una muestra de los datos que solamente voy a usar para probar y hacer que esas muestras, repetir el experimento N veces para garantizar que sea estadísticamente significativo, todas estas cosas. Pero si yo me quedase con una frase de todo esto es overfitting, ¿no? Y si alguna vez están trabajando con alguien de Machine Learning que les devuelve unos resultados, le pueden preguntar, ¿estás haciendo overfitting? ¿No? Y es una buena pregunta, porque no siempre resulta trivial saber que se está haciendo overfitting. Se ha dicho de paso, yo tengo un dicho personal, que es que como mínimo uno debe ser capaz de hacer overfitting, porque para hacer fitting, al menos uno tiene que ser capaz de hacer overfitting. Pero quizás el mensaje principal de esta charla está aquí.
en que nuestro objetivo es generalizar, o sea, tener un modelo que funcione tan bien como estoy teniendo, en el momento de crearlo, funcione bien y que después en el momento de uso funcione bien también. Por tanto, de alguna forma u otra tenemos que simular ese futuro. Tenemos que, ya sea a partir de un muestreo particular, pero tenemos que simular ese futuro. Y por otro lado, hemos hablado mucho de modelos y mucho de tipos de problemas. No tenemos tiempo de hablar en particular. Estoy usando aquí una imagen de Scikit-Learn, que es un software open source de INRIA. Dependiendo del tipo de problema que tenemos que resolver, hay diferentes áreas dentro del Machine Learning y a su vez dentro de cada área hay diferentes modelos adecuados para diferentes características. Mala noticia, no hay una receta única para saber qué modelo aplicar, ¿no? Por eso es que uno necesita una persona que sepa, ¿no? O sea, un data science o, en caso contrario, una gran cantidad de capacidad de cómputo para probar muchos modelos y probar muchas alternativas y quedarse con la mejor. Que se ha dicho de paso, estábamos hablando de esto del AutoML, es exactamente en lo que consiste. Y entonces esto es un poco más de lo mismo. Tenemos el área de Machine Learning, que sería todo esto, y las diferentes áreas, los tipos de aprendizaje principal, supervisado, no supervisado y por refuerzo, y el tipo de áreas de aplicación en que se encuentra cada uno. Por último, quería comentarles de por qué es tan interesante o por qué es tan exitoso esto de Deep Learning, y en realidad quitarle un poco de mística. De nuevo, en computación tenemos esta costumbre de ponerle un nombre un poco demasiado, no sé, llamativo a las cosas, y este es el caso del Deep Learning, porque parece que es algo muy importante. En realidad es una idea muy simple que se replica, ¿no? Las redes neuronales, la red neuronal, digamos que uno piensa en ella por definición, cuando habla de red neuronal, que se llama el perceptrón multicapa, MLP, Multilayer Perceptron, consiste de una neurona artificial que es una operación matemática que consiste en hacer una transformación lineal de las entradas, ¿no? Una cosa muy sencilla. Esencialmente, o si estoy haciendo una aproximación de una curva, asume que la curva es recta, o si estoy haciendo una clasificación, decide que el espacio de clasificación es lineal, o sea, de una parte encima de la recta es verdadero y debajo de la recta es falso, ¿no? ¿Cuál es la fuerza de todo esto? Es que haciendo una composición de estas pequeñas unidades que hacen una transformación lineal del espacio, se adquiere una capacidad de abstracción progresiva que es equivalente, de una forma de representarlo, digamos, intuitivamente. Es como, imagínense que yo tengo un problema que la solución está representada dentro de este papel que tenemos aquí vuelto una pelota, ¿no? A través de estas transformaciones progresivas, la red neuronal lo que va haciendo, entre comillas, es desdoblando este papel de la forma correcta, de forma que en el espacio resultante la solución tenga una naturaleza lineal y esta última capa sea capaz de resolverlo. Entonces, en realidad no es nada mágico, es simplemente el poder de muchas unidades muy pequeñas conectadas entre sí, haciendo una operación compuesta, ¿no? Porque de nuevo, la neurona en sí lo que es capaz es solo de resolver problemas que tengan una naturaleza lineal, solo que la composición de todas ellas consigue resolver en realidad cualquier problema. Y esto es un resultado muy importante. Es que hay un teorema desde el año 91 que sabemos que para cualquier problema existe una red neuronal que lo resuelve con un error tan pequeño como CS. Y eso es un resultado muy importante. Después, la verdadera revolución del Deep Learning no está solo en esta cosa, sino, o sea, no está solo en esta capacidad, sino que tenemos como una tensión, una dicotomía cuando hacemos Machine Learning. Y de nuevo vuelvo sobre el mismo tema. Tenemos por un lado los sistemas basados en reglas, que serían como la inteligencia artificial más tradicional, en que yo codifico el conocimiento humano, ¿no? Y entonces escribo un programa, ya sea un programa tradicional, if, then y todas esas cosas, o un programa que procese reglas en Prolog y este tipo de cosas, pero digamos que no descansa en ningún conocimiento de los datos, ¿no? Y a medida que avanzamos, lo que llamamos la inteligencia, el Machine Learning clásico,
a partir de los datos de entrada, yo creo una cierta features, esencialmente, es decir, bueno, si voy a predecir la producción de no sé, la cantidad de compras en un supermercado, pues voy a tener que tener como entrada la cantidad de clientes, la cantidad en dónde está situado, y voy a decidir a partir de todo el universo de datos que tengo disponibles cuáles son las features. Y después aprendo, usando uno de estos muchos modelos que tenemos, cómo mapear de esas entradas a esas salidas. ¿Qué pasa? Que con la revolución del Deep Learning, al tener estos modelos que son capaces de comprender de forma automática qué transformaciones hay que hacer en los datos crudos para conseguir resolver el problema, el rol humano de esta parte aquí ya no es más necesario, porque al hacer Deep Learning, entre comillas, recuerden, es como que la red neuronal está aprendiendo a cómo transformar la pelota de papel en un papel plano de forma que el problema sea soluble. Solo que para hacer esto se necesitan muchos datos, porque es una forma de fuerza bruta inteligente. Bueno, no me vas a decir cómo se resuelve el problema de forma explícita, entonces me tienes que dar muchos datos, porque yo necesito muchos datos, muchos casos para aprender, ¿no? Porque en realidad no tiene un conocimiento simbólico, tiene un conocimiento subsimbólico, tiene un conocimiento en que relaciona entradas y salidas. Pero resulta muy poderoso porque hay casos en los que yo no sé cuáles son los features que tengo que incluir. Y por eso es que el primer caso de éxito de Deep Learning fueron las imágenes, porque a diferencia de otros casos, ¿cuáles son los features, cuáles son las características que hay que ver en una imagen para discernir entre un perrito y un caballo, ¿no? ¿Cuáles son? Pues no las sabemos. Una red neuronal es capaz de encontrarlas y resulta que lo hace bastante bien, y cuando uno visualiza qué está haciendo, resulta bastante bien. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la contraposición a esto? Es que el costo en energía, en cantidad de operación y por tanto en dinero, se dispara, ¿no? Una red neuronal profunda requiere mucha más computación que un método tradicional, pero también porque es mucho más poderosa, ¿no? Y existen varias, por ejemplo, esta gráfica de aquí ya está un poco desactualizada, pero es el incremento. Fíjense que está en una escala logarítmica. Tiene un incremento exponencial de la cantidad de procesamiento que es necesaria para resolver algunos de los tipos de problemas del estado del arte actual, ¿no? O por otro lado, esto es un artículo de un colega nuestro de INRIA, en que estima el consumo eléctrico no solo de la inteligencia artificial, sino de la industria digital, ¿no? Y en el peor caso, dice que la industria digital va a ser responsable de casi el 50% del consumo eléctrico humano dentro de 10 años. Y en el caso más probable, que es este que está aquí, va a ser responsable del 20%. Se ha dicho de paso, esto es muy interesante porque ahora se ha puesto de moda criticar a los modelos profundos porque consumen mucha energía y tal. Las redes sociales generan más CO2 que la industria aeronáutica, y nadie está dejando de usar Twitter por esa razón, ¿no? Lo que hay es que encontrar una solución viable, no quedarnos con la foto catastrofista, ¿no? Otro caso, por ejemplo, similar, en un artículo que también fue bastante interesante, comparaban la generación de CO2 de diferentes actividades y, por ejemplo, crear el modelo de lenguaje Transformer, en particular este es BERT, generó la misma cantidad de CO2 que 6 automóviles juntos en toda su vida útil, ¿no? Incluso incluyendo la cantidad de CO2 que se generó para construir los automóviles. ¿Qué pasa? Que por un lado la pregunta es, ¿necesitamos Deep Learning para todas las cosas y todo el mundo necesita Deep Learning? Bueno, pues la verdad es que es cuestionable. Muchos problemas que uno se encuentra en la vida diaria, cuando digo en la vida diaria de alguien que hace data science, pues la primera solución puede no ser usando Deep Learning. Lo que pasa es que a raíz de una vez que uno tiene un problema, el siguiente paso es empezar a buscarle soluciones. Y en eso llevamos trabajando los que nos dedicamos al Machine Learning en los últimos 5 años. Una vez que empezamos a ver que esta curva se estaba disparando, pues lo siguiente es decir, ¿qué podemos hacer para poder rebajar esta progresión? Y la primera forma, y aquí creo que este meme está perfecto para ejemplificar lo que estamos haciendo, es aplicar Transfer Learning.
Sí es verdad que crear el modelo Transformer de Google generó más CO2 que 6 automóviles juntos, pero eso sucedió solo una vez. No es que cada vez que yo use Google Translator se generen CO2 de 6 automóviles. Es que para construir el modelo, porque cuando hacemos Machine Learning hay dos etapas claramente identificables, el entrenamiento y el uso. Para construir el modelo se generó mucho CO2. Sí, está claro. Bueno, y además de eso le puedo decir, gastaron 3 millones de dólares en electricidad, ¿no? Solo en electricidad. ¿Qué pasa? Que eso fue una vez. Ahora podemos usar el modelo. De hecho, Google liberó de forma libre, gratuita, el uso de este tipo de modelos. Históricamente, cada vez que las diferentes empresas crean estos modelos, los liberan. Hay ahora una excepción con el GPT-3, que OpenAI, que es muy gracioso. OpenAI, que fue creada por Elon Musk como una .org para mejorar la humanidad y la inteligencia artificial, hubo un momento que se volvió .com y ahora vende todos estos modelos que entrenó. Bueno, pues nada, la primera forma es hacer transfer learning, que es que yo aprovecho este modelo preentrenado y lo aplico en un nuevo dominio sin necesidad de reentrenarlo, aprovechándolo tal cual está. Después hay otra herramienta importante que es hacer active learning, que quiere decir, en vez de necesitar crear un dataset gigante, pues yo muestreo de forma puntual aquellos puntos que me aportan la mayor cantidad de información y en vez de tener que hacer una encuesta gigante, le pregunto a las personas que me resolverían el problema. Y por último, hay muchas técnicas, y por ejemplo, así fue como fue entrenado el Transformer, que es lo que llamamos self-supervised learning. Es que yo no necesito grandes datasets correctamente etiquetados porque puedo intuir esa etiqueta, esa correspondencia a partir de los propios datos. Y toda la revolución que estamos viviendo en el procesamiento del lenguaje natural se debe en parte al uso de estos modelos autosupervisados. Y por último, no puedo dejar de hablar de esto porque es una de mis áreas favoritas, ¿no? Ahora tenemos métodos para hacer todo este proceso que yo les he contado de forma, digamos, por partes, con diferentes desafíos, automatizarlo, usando esto que llamamos AutoML, que esencialmente es aplicar métodos de optimización en todo el pipeline de solución del problema. Y existen numerosos métodos para resolver este problema. Y por último, y no quería dejar pasar, es muy importante porque como ahora tenemos modelos de Machine Learning muy poderosos, también estamos sujetos a que los mismos tengan un impacto mayor en la vida. O sea, el Machine Learning no va a hacer nada que no estemos haciendo ya mal, solo que lo va a hacer multiplicado por 1.000.000, ¿no? Porque podemos replicar los prejuicios de la persona que etiquetó los datos, que puede ser que no esté prejuiciado con algunas cosas, pero con otras sí. Lo único que vamos a multiplicar eso por 1.000.000, estoy usando 1.000.000 por un ejemplo, o 1.000.000.000, y entonces muchas más personas se pueden ver impactadas, y no solo personas, el medio ambiente y todas estas cosas. Por eso es importante, y yo sinceramente si fuese a empezar a trabajar ahora en Machine Learning y en inteligencia artificial trataría en este tema. Ya Cristina habló del impacto ético. Y por último, volviendo al tema práctico, quería invitarlos, no puedo hablar, como dirían en Brasil, de la prata da casa, ¿no? La plata de la casa, que es la joya de INRIA en cuanto a Machine Learning, que es el software este que se llama Scikit-learn. Todo el mundo que hace Machine Learning seguramente lo conoce. Es un software open source de calidad industrial, usado por numerosas industrias. Tiene además bastante tiempo, llevamos bastante tiempo trabajando en él. No es, o sea, no solo es de Deep Learning, incluye todas las herramientas de Machine Learning y todos los procesos estos de validación, de calidad de experimento, visualización y todas estas cosas. Y si van a empezar a trabajar esto desde un punto de vista práctico, puede ser una buena idea que empiecen por Scikit-learn, se los recomiendo, es un software open source, tampoco es que es nuestra contribución al universo. Y en particular aquí en INRIA Chile, que tenemos esto que le llamamos el INRIA Academy, que tenemos entrenamientos de Machine Learning y otros temas, tenemos un curso que está disponible en internet, en nuestro GitHub, que aplica Machine Learning con Scikit-learn, y pueden ver algunos ejemplos y todas estas cosas. Entonces, para acabar,
quería como varios mensajes, ¿no? Tenemos esta dicotomía entre deep learning y por contraposición shallow learning, ¿no? O aprendizaje no profundo. Muchas técnicas no profundas pueden resolver muchos problemas. No, o sea, yo soy una persona extremadamente práctica. A mí lo que me interesa cuando estoy resolviendo un problema es resolver el problema, y para mí la solución es el método que me lo resuelva correctamente, ¿no? Solo que estamos en una situación que el uso de estas técnicas más poderosas, tipo de learning, es viable y sencillo, ¿no? Y el punto principal y la obsesión y el trastorno obsesivo compulsivo lo tenemos que tener en la pregunta que siempre que estamos entrenando es si vamos a tener capacidad de generalización o no. Y por otro lado, como complemento a esta generalización, si estamos generando un prejuicio o no, ¿no? Aunque no es el foco de mi charla, ya Cristina habló de esto de una forma muy completa, es una cosa que también tenemos en cuenta. En cualquier caso, me parece a mí que la respuesta para todo esto está en una buena metodología. A mí me gustó mucho esto que dijo Cristina, de que no podemos seguir echándole la culpa a los datos, ¿no? Sí, los datos pueden estar malos, pero nosotros somos quienes los estamos procesando, por tanto necesitamos mirarnos hacia adentro y ver la calidad de nuestra tecnología y nuestra metodología. Bueno, pues yo acabo aquí. Creo que pensé que era la hora del café, pero creo que es más bien la hora de comer. Pero bueno, no sé cómo continuamos. Perfecto, Luis. Muchas gracias por tu presentación. Vamos a tomar un par de preguntas que nos hicieron llegar nuestros auditores a través de la plataforma. Una tiene que ver más con un aspecto práctico, como señalabas al comienzo de tu presentación. Nos señalabas que, por ejemplo, es importante siempre contar con datos, dabas el ejemplo de no data, no party. Y también señalabas que no hay una receta única para las distintas, digamos, problemáticas que uno quiera solucionar a través de Machine Learning. Entonces, nos preguntan qué tan complejo es encontrar estas soluciones, cómo encontrar un equipo que se acomode, digamos, a lo que se está buscando. Bueno, es una pregunta demasiado abierta y he partido del hecho de que no hay una receta única, ¿no? Le puedo decir cuál es mi principio, ¿no? Lo primero es ver los datos, ¿no? Hay herramientas de visualización en que uno empieza, digamos, a exprimir de alguna forma los datos, ver qué relaciones hay entre las diferentes columnas. Estaba asumiendo que es un problema que al menos tenemos datos tabulados, ¿no? ¿Qué características tienen estos datos? Qué grado de completitud hay, qué cantidad es, si son pocos datos, ¿no? Y aquí tenemos una cosa que es muy ilustrativa, pero por otro lado tampoco está mal, ¿no? Si, fíjense que la primera pregunta que se hacen aquí es, ¿qué cantidad de muestras tengo? ¿No? Y entonces, medio en broma, dice, si tengo menos de 50, pues busca más datos. Si tengo más de 50, entonces empieza a hacerte preguntas, ¿no? Ojo, esto no es una receta de, no, es que en el Scikit-Learn dicen que más que 50 y tengo 51 y esto no me funciona. No, mientras más datos, mejor, ¿no? Pero es un principio a seguir, ¿no? Si tenemos pocos datos, hay un grupo de métodos que son muy fáciles de visualizar, como por ejemplo los árboles de decisión, que podemos aplicar. ¿Qué pasa? Que si tenemos un problema un poco más complicado, un árbol de decisión, que es un árbol en que uno dice, si la temperatura es mayor que 50 y menor que 100, entonces el agua no hierve, pero está caliente, no te puedes bañar si es menor que 50 y mayor que 30, ¿no? Es un árbol encima de todas estas features de cómo llegar a un resultado o una clasificación, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que si el problema se vuelve un poco más complicado, este árbol se vuelve ilegible. Y es verdad, está ahí, uno lo puede pintar, pero ¿qué sentido tiene ver una cosa que está llena de, no sé, un árbol que tiene 1 millón de nodos, ¿no? Es tan ilegible como una red neuronal para un humano, ¿no? Es verdad, es un poco más explicable y tal, pero en cualquier caso, si el problema es pequeño, yo empezaría por un algoritmo que es fácil de comprender el resultado y el propio modelo, ¿no? Si es un poco mayor, pues yo empezaría con métodos un poco más sofisticados, redes neuronales y todas estas cosas. Si no, también tenemos, por ejemplo, los support vector machines y esas cosas. Yo, así, desde cero, partiría con este diagrama, intentando encontrar en qué parte de este diagrama se encuentra
mi problema.